Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que ven este vídeo por primera vez. Me llamo Raúl y estáis en Nuevos Culés. Vídeo sobre el último partido de la gira asiática, Daegu Fútbol Club Barcelona, un partido que los azulgranas han saldado sin ningún tipo de complicaciones y esta vez sin encajar un gol. Esto por lo menos es anecdótico. No vamos a contar otra cosa distinta que no sean cosas que han sucedido durante el partido. Y para que os podáis enterar bien de todo, debo decir las palabras mágicas, que ya teníais que saber cuáles son. Vídeo. Dentro. Vamos a contar unas cuantas cosas que se han podido pasar desapercibidas en este partido. Lo que hay que decir es que parecía un partido de antaño, de aquellos que se hacían antes de pretemporada cuando visitabas ya fuera Países Bajos o visitabas Bélgica o la misma Alemania o te quedabas en casa y jugabas contra rivales bastante débiles para prepararte. Pues era algo similar. Este partido ha sido algo similar. Y de hecho lo ha utilizado Hansi Flick para probar varias cosas. Y también de hecho, y perdón por la redundancia, puso incluso de titular al chavalín, a Dro, que era ya una verdadera probatura y una verdadera cuestión de intenciones. Además formó una pareja de centrales totalmente diferentes, con Araujo y Gerard Martín,
que era lo que tocaba, otra prueba. Y bueno, y un último pase en todos los sentidos por Corea del Sur, que lo importante era causar buena sensación y desde luego lo importante también era dejar buen sabor de boca y probar cosas. También hay que contar que durante el partido estuvo cayendo lluvia, sobre todo en el primer cuarto de hora, pero después bastante más también cayó. Di que fue a intervalos, pero dada la humedad que había en el ambiente, daba igual si llovía o no llovía. Mojado ibas a estar. Y desde luego las gotas a cualquier observador que estuviera viendo el partido o escribiendo le caían desde la coronilla hasta el pie o se le metían por el cuello. Era tal la humedad que había que era prácticamente insoportable estar viendo el partido. Y desde luego era totalmente algo horroroso. Aquí estamos acostumbrados a otros climas continentales con degradación al Mediterráneo, bueno, y es otro tipo de temperaturas. Ahora hay que imaginarse a los pobres chicos de la prensa la tortura que supone, sobre todo aquellos que están sacando las fotos, que no tienen ningún techo donde guarecerse y desde luego que están a los alrededores del césped, con una amenaza de lluvia latente que no fue tal, porque al final cayó agua, y de hecho, aunque no hubiera caído, era exactamente lo mismo. Otra cosa también que se nos ha pasado un poco desapercibida, aunque la hemos visto en el campo, es que daba sensación de que los 66.000 localidades estaban prácticamente todas ocupadas, que había muchas colas y todo esto, daba esta sensación, pero una vez entrabas dentro del campo, a falta de 15 minutos para iniciarse el partido, el campo daba una sensación de vacío terrorífica. Y esto sí, esto sonó el himno del Barcelona 3 veces incluso, que los lugareños que estaban viendo el partido se lo pudieron hasta aprender. Y desde luego las noticias apuntaban que el lleno iba a ser absoluto, pero por lo que se ve la mitad estaba viendo YouTube. Aquellos que proveen de entradas desde luego fueron unos genios vendiéndolas, porque el campo ni mucho menos estaba lleno. Y desde luego el fin y lo que iba era probar cosas, y desde luego esto se logró. Recordaba antaño a partidos de don Johan Cruyff, donde probaba más cosas, y aquí se ha cumplido el objetivo. Rival débil y no como los rivales de la gira norteamericana, que son rivales muy fuertes, tal vez demasiado fuertes para un Barcelona en pretemporada. Aquí lo único que se veía era que había que ganar minutos, jugar y probar cosas, y todo esto se logró. Pero volvamos a la gente que vio in situ el partido. Me refiero en el Daegu Stadium, que se presumía que iba a presentar un ambiente de lujo, ya que los alrededores del campo estaban llenos, los bares y cafeterías montados en el exterior, había con gente por todos los sitios y haciendo cola por todos los lados, ya sea para entrar al campo como para consumir, y el hecho concreto es que a la hora de la verdad entrabas al campo y no veías prácticamente ni medio aforo. Una entrada de lo más pobre que ha habido. Di que la lluvia también influye, así como fue, y sobre todo el mal momento deportivo del Daegu, que hay que recordar que es el colista de la primera división coreana, de Corea del Sur, hay 2 Coreas, pero esto no tenía que haber influido porque era el Barcelona, no lo sé, la verdad es que parece ser que esto también influyó. Y desde luego por megafonía se afirmó que había 45.183 espectadores en el estadio. Yo la verdad que creo que no había ni la mitad de aforo, y vamos a decir que pudiera haber cerca de unos 25.000 personas. O tal vez es que el estadio era la capacidad que tenía, 45.000 espectadores, y eso es lo que dijeron. A mí no me daba la sensación de que hubiera tanta gente, y de hecho tengo que volver a insistir que la lluvia hizo de lo suyo. Si tuviéramos que definir el partido disputado hoy en Daegu por el Fútbol Club Barcelona, se podría resumir en una frase muy breve: dominio absoluto bajo la lluvia.
Tanto los Joan García, Koundé, Araujo, Gerard Martín, Valde, Frenkie de Jong, Dro, Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski, que es el 11 de intenciones con el que Hansi Flick empezó el partido, salió de inicio al partido de Daegu a hacerse con el partido y desde luego quitando unos primeros minutos del duelo con alguna zozobra por parte del Barcelona ante las acometidas del Daegu, breves acometidas pero acometidas, y otra vez la táctica kamikaze del fuera de juego del Fútbol Club Barcelona, que hacía caer una y otra vez a los locales en fuera de juego. Desde luego los culés, como os decía, se hicieron rápidamente con el partido. En cuestión del tiempo, era cuestión de tiempo desde luego que llegase el primer tanto, y el Barça ya había amenazado con ocasiones tanto de Lewandowski, Rafinha, y finalmente fue Gavi el que abre el marcador de forma del borde del área en el minuto 21. Es un tanto que desde luego había abierto ya la plata coreana. Su remate previa asistencia, como no, de Lamine Yamal, coge al portero coreano a contrapié y es el primer gol. Una vez anotada ya la primera diana, llegaron otros tantos como el de Lewandowski, que firmó su segundo tanto en un gran centro desde la izquierda de una asistencia de Gerard Martín, que repetía otra vez como central. Y antes del descanso, Gavi termina de rubricar ya el partido con su segundo gol a pase de Koundé y el tercero del partido. El descanso te vas con un 0-3, no tienes rival, no lo has tenido en ningún momento y desde luego se preveía que la ventaja podía ser más amplia. Porque ya digo que incluso antes del descanso Lamine Yamal y Rafinha, incluso Dro, pudieron aumentar más la cuenta. Lo que pasa que los balones salieron fuera ante inmejorables oportunidades. El descanso vuelve a repetirse lo que hemos visto en todos los partidos, cambio total de jugadores que incluso fueron cambiados también en el segundo tiempo. Y desde luego la segunda parte arranca con una lluvia mucho más intensa, como os he dicho, todos los jugadores calaos y cayéndoles agua hasta por la comisura de las pestañas y con un 11 totalmente cambiado en las filas azulgranas. En el segundo tiempo lo han iniciado Šećnik, Eric García, Cubarsí, Christensen, Joffre, Casado, Pedri, Dani Olmo, Toni Fernández, Gianni y Rashford. Y desde luego el partido ha cambiado muy poco. El Barcelona seguía dominando, llegando, haciendo lo que quería y no existía rival. Ha sido dueño y señor de todo el partido, ha controlado la posesión. No vamos a hablar de las variables del partido porque sería un verdadero calvario, y desde luego concediendo poco y mucho menos que en la primera parte, que prácticamente no concedió nada. Llegamos ya a los goles, como no, del debutante Toni Fernández, el chaval canterano, y por fin el primer gol de Rashford. Y desde luego, así como el primer tiempo los goles caían a favor del Barcelona, que llega al descanso con un 0-3, el 0-4 es obra de Toni Fernández tras una brillante asistencia de Dani Olmo esta vez. Minutos antes era Marcus Rashford quien se estrenaba como goleador culé, intentando de primeras un centro de Eric García desde el lateral derecho que se podría considerar como asistencia. En el minuto 75, ya con un 0-5, Hansi Flick ha concedido otros minutos al tercer portero Diego Kochen, retirando a Šećnik, que había salido en el segundo tiempo, retirándolo del partido. Y sin embargo ya el marcador no se iba a mover, a pesar de que el Barcelona seguía teniendo oportunidades, y en especial uno de ellos era Dani Olmo. Y poco más se puede decir de un partido en el que el Barcelona ha sido superior, y como era previsible, el resultado ha sido corto para las oportunidades que ha tenido los azulgranas, pero eso sí, gracias al fuera de juego. Pero yo he visto los primeros instantes, en los 3-4 primeros minutos,
algo dubitativa la defensa del Fútbol Club Barcelona. Son cosas que hay que arreglar, pero es que hoy no ha habido rival. No va a ser como en la Liga Española, porque ahí el rival más débil va a ser un verdadero rival. Y como los jugadores han sido los protagonistas, pues vamos a hacerles la mención especial que se requiere con referencia a ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Analizándolos. Lo que me vais a perdonar es que como hay muchos jugadores, lo vamos a resumir muy brevemente, incluso algunas veces solamente con la nota y una palabra que defina la actuación del jugador. Han sido dos equipos totalmente distintos y han sido muchísimos jugadores, y esto se nos podría ir muy largo, y para que no sea tan largo ya vamos a empezar con el portero, Joan García. Pues no ha estado bien, Joan García, ha tenido dificultades. Se comió un balón que pudo ser gol, que no lo fue, aunque tuvo una buena salida, un 5. Vamos a pasar a Koundé. Fue en progresión, mejor en ataque que en defensa, hasta que se asentó y ya no concedió nada. Dio un buen pase a Gavi, que fue el tercer gol, nota un 7. Araujo, en plan circense, es decir, equilibrista. Llegó muy justito a los fueras de juego, aunque la mayoría de las acciones se salió con su objetivo, un 5. Vamos ahora con Gerard Martín. Pues buena actuación del jugador con un 8 en plan asistente. Se creó una asistencia monumental a Lewandowski. Muy bien el jugador. Balde, bastante bien, muy punzante, es un todoterreno y desde luego se prodigó mucho en ataque y volver en defensa, aunque no fue muy acuciado, un 7. Frenkie de Jong, como siempre, en plan metrónomo, no hubo mucho rival, pero tampoco hizo mal partido, un 7. Gavi, totalmente relanzado. Es un Gavi distinto al de la temporada pasada. Ha empezado bien, con fuerza, asistente, mete goles, hoy un doblete, el otro día otro gol. Bien, un 9. Dro, bien el debut otra vez, bueno, ya no es debut, pero bien la aportación del canterano del Fútbol Club Barcelona, del hispano-filipino. Totalmente muy incisivo. Puso a prueba al portero del Daegu. Me gustó, un 8. Lamine Yamal, bueno, pues se divirtió, vino a exhibirse y se exhibió. Cada vez que tenía el balón era aplaudido, hiciera o no hiciera nada. Pero sí hizo, fue un desequilibrio total y le vamos a valorar con un 8. Lewandowski, pues otro puñal, vuelve a marcar, otro golito más para el polaco, que era empujar, pero hay que hacerlo, un 7. Rafinha, pues muy proactivo, totalmente insaciable, llegadas a puerta, no marcó por verdadera mala suerte, un 7. Seguimos con los jugadores que salieron de refresco. Šećnik, no se le puede valorar mucho ya que fue un mero espectador, no hubo rival, le vamos a poner un 6. Eric García, si era un cambio apropiado, alguna buena llegada, no se complica la vida, otro 6. Cubarsí fue retirado con molestias en, no sé si una pierna, me parece, se lo tuvieron que retirar por estas molestias, un 6. Seguimos con Christensen, en plan corrector, viene el danés que hace gala de disciplina, un 6. Joffre, pues bastante impulsado, el canterano volvió a aprovechar sus minutos, hizo un buen partido por su carril izquierdo, un 7. Marc Casado, en plan recuperador, se hartó de recuperar balones y de robar, muy bien el jugador, otro 7. Pedri González, totalmente indetectable. Es cierto que a un ritmo inferior a otros partidos, pero es que cuando no hay rival tampoco hay por qué forzar, un 7. Dani Olmo en plan detallista, menos llegada, más detalles, más en plan pasador. Le metió un balón a Tony Fernández que fue una delicia, un 7. Badaggi, totalmente descarado, es cierto que no tuvo mucha suerte, pero dejó muy buenos detalles, se hizo un buen partido, un 8. Rashford, totalmente reencontrado, va a más el jugador, aunque él todavía no se le ve
adaptado, pero desde luego juega donde lo ubica Flick. Y desde luego Flick lo ubicó de 9. Demostró que rinde a gusto, un 8. Toni Fernández, muy ilusionado, marcó el gol. Buen gol para el Fútbol Club Barcelona. Demostró sus cualidades y se movió por el extremo izquierdo, otro 8. Y Kochen, no se le puede valorar demasiado, le voy a dar un 5, pero es que no participó. Desde luego son los primeros minutos en toda la pretemporada del portero de Miami y pasó por delante de Iñaki Peña, que era una cuestión lógica. Héctor Ford, totalmente alternativo, otro 5, participó poco y sustituyó al lesionado Pau Cubarsí y se ubicó en el lateral derecho. Y con estas valoraciones finalizamos el vídeo. Un vídeo que no da más de sí, es que no ha habido rival y entonces pocas cosas hay que valorar, de no ser que hablemos de las pruebas que hizo Hansi Flick y que le salieron. Y sobre todo, bueno, la anécdota del partido es que esta vez no has encajado gol, que ya es mucho hablar. No dudéis, a pesar de este resultado tan amplio, de valorar el trabajo. El esfuerzo me ha costado hacer este análisis y os pido por favor que lo valoréis dejándome vuestros comentarios más abajo en la caja de comentarios, dejándome vuestro like y sobre todo suscribiéndoos al canal, que es muy importante. Y solamente quedar para un próximo vídeo que veremos a ver si es mañana o pasado mañana, pero tengo la idea de hacer algo diferente, sobre todo si hay pocas noticias, que las podría saldar con algún short. Tengo pensado hacer una recolección fotográfica de los 3 partidos de la gira asiática del Fútbol Club Barcelona, sin palabras y con buena música. Espero que os guste, puesto que es la mayor celebración que se puede dar en una pretemporada asiática que se podría volver a repetir, donde se ha saldado con 15 goles a favor y 4 en contra. Chicos, chicas, recordad que al Fútbol Club Barcelona se le debe respeto y que sois, tanto para el canal como para el club, muy importantes. Visca el Barça y cuidaros.